resuelvan. Como conclusión, aunque cada día se puede observar que hay más familias que son de estilo democrático, siguen habiendo desbordadas, autoritarias, dependientes o negligentes, y esas son las que tenemos que ir puliendo. No quiero decir que la democrática sea el 100% del éxito, también necesitamos un poco de la disyuntiva para que haya un nivel, ¿no? Necesitamos ese equilibrio siempre. Sin embargo, tenemos que buscar que los métodos que utilicen para educar y controlar sean los más eficientes y adaptados a lo que decía la Convención de los Derechos del Niño. Y que por supuesto todos nosotros que estamos encargados de alguna manera de educar y de controlar, nos comprometamos a implicarnos en ser personas responsables, en mejorar todo aquello que podemos mejorar, por supuesto, sin perjudicar a estos niños, niñas y adolescentes. Y a los niños, niñas y adolescentes tampoco vamos a dejarlos por fuera. Tenemos que comprometerlos a que, por supuesto, cumplan las normas y las reglas que se les están imponiendo, siempre y cuando que estas normas sean justas, sean dignas, sean adecuadas, por supuesto, proporcionadas con su edad, porque a veces hay una autoridad muy por encima por la edad del niño. Un niño de 3 años lo castigan como si fuera de 16, 17. Que sea proporcionada con su edad para que logre una sana convivencia. Muchas gracias. Mayor información, las entrevistas, todo lo que conversé con los padres está en el libro este que se llama Familias con Estilo. Lo pueden ver al final del auditorio. Y bueno, un placer estar con ustedes hoy. Le tengo el cronómetro en mis 40 minutos. Muy bien, si alguno quiere hacer un comentario, por supuesto que me ayude a mí a enriquecer. Dime, José Luis. Gracias por lo de la autoridad. Es el autoritarismo lo que yo ataco. El autoritarismo, la verticalidad y el poder. Pienso que en la educación no puede haber relaciones de poder. Tiene que ser relaciones de amor, no de poder. Eso genera una discusión. En España y en algunos otros países europeos se está tomando fuerza un estilo educativo, no sé llamarlo estilo, mejor modalidad. Nosotros en la Fundación estamos patrocinando una investigación para una tesis de maestría sobre el homeschool, educación en casa o homeschoolers. Y las investigaciones en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y algunas en Colombia han dado muy buenos resultados sobre este tipo de estilos. O sea, el niño, bueno, ya las neurociencias y la neuropedagogía ha trabajado mucho el tema acerca de cómo el niño se desarrolla mejor en sus ambientes afectivos y lógicamente garantizar esos estilos afectivos, afectuosos, democráticos, que creo que es el estándar hacia donde debemos ir. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta modalidad que de pronto tiende a imponerse mucho y que puede estar poniendo en peligro la institución escolar? A ver, la homeschool, yo la veo, o sea, es súper interesante de ver porque se aplica muchísimo en Estados Unidos y en Inglaterra, de estudiar dentro de casa con unas guías, con unos tutoriales, etc. Pero si yo estoy atacando precisamente el estilo educativo, me preocuparía mucho si no hay un control a ese padre, esa madre que está dentro de su casa, con un niño que lo tiene en casa estudiando, está cumpliendo lo que por obligación le corresponde, estar estudiando. Que sea dentro de casa, yo no sé, o sea, supongo que no todas las personas están capacitadas para que tengan a su hijo estudiando en casa. Es interesante, sí, pero se está perdiendo entonces una figura que es la interacción y las relaciones sociales que nosotros creamos en los colegios. Sí, yo creo que todos aprendemos a ser sociales cuando comenzamos a tener esa interacción, que no son mis primos, no son mis hermanos, no son mis vecinos, sino los compañeritos de clase. De hecho, hemos visto, o los estudios han dicho, que en la edad adulta, quienes son nuestros mejores amigos fueron los que hicimos amistad en la edad de la adolescencia.
no sé, o sea, habría que probar qué tan buenos resultados da eso. Aparentemente en Inglaterra, Estados Unidos funciona, pero yo por el estudio que siempre hago hacia la familia, me preocupa más a qué familia voy a estar metiendo a este niño todo el día en casa. He de imaginar que son padres que están implicados y están agradados con la idea de que pueden educar a sus hijos dentro de casa. Es mi opinión personal. No. Buenas. Felicitaciones. Gracias. Tengo una preguntita, pero antes una antesala, breve. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber una relación, no le diría de poder, sino una relación hasta cierto punto asimétrica entre el docente y el estudiante, porque si no, la situación como que no funciona, o sea, la relación como tal. Pero cuando hablamos de castigar, entiendo que no debe ser castigo, sino que disciplina. O sea, hablamos de disciplinar. Cuando hablamos de imponer las reglas, yo conozco que dependiendo de la edad de los niños y las niñas adolescentes, deben ser negociadas, algunas de ellas, ¿verdad? Porque si no, la autoridad se va a volver autoritarismo. Aquí se hace esto. ¿Por qué? Porque lo son las personas adultas. Entonces mi pregunta es si usted tiene alguna posibilidad de comunicarnos de qué forma pudiera hacerse la combinación de la autoridad del educador o educadora con la aplicación de las reglas de juego y la disciplina, no el castigo. O sea, para tener un estudiante o tener un hijo o una hija, en este caso, que sea una persona sociable, que sea una persona que le apuesta a las acciones democráticas y que no estemos al margen de las cuestiones que usted está planteando, del desbordamiento, del autoritarismo, de, no sé, varias cuestiones de esas que planteó, ¿verdad? Esa es mi intervención. Gracias. Comenzaste dando la respuesta. Es decir, si el niño participa en el consenso de las normas, no es necesario caer a ninguno de los otros 8 estilos educativos que hay. Lo que pasa es lo siguiente, que para nosotros los adultos las normas ya están hechas y nunca les consultamos a los niños. Generalmente hay instituciones educativas, porque lo pude comprobar hace 2 años, que el primer día de clase dan un folio blanco y le dicen a los niños, coloquen las normas ustedes. Creo que cuando hay ese compromiso de que yo misma me puse mis normas, más respondo positivamente hacia las conductas que hay. Obviamente, si yo respondo, se evita disciplinar, se evita estar imponiendo encima de este niño, de esta niña, de este adolescente, porque yo ya asumí un compromiso. Por eso te digo, la respuesta la dices tú. Si te permite que sea el consenso de normas padre-hijo, profesores, alumnos, se hace más fácil la educación. Por aquí hay otra. Ariel, ha sido un gusto. Gracias. Y mientras estabas haciendo la exposición, yo me preguntaba un poco de las nuevas configuraciones familiares, porque más o menos estamos hablando de un modelo donde tenemos la figura del padre, de la madre, pero también en nuestras sociedades hay otras configuraciones y también tenemos grupos de madres solteras, de mujeres solas, jefas de familia. No sé si a lo largo de la investigación has podido tener algún nivel de diferenciación, por ejemplo, de cuáles serán los modelos educativos o los estilos educativos para estas familias con configuraciones diferentes. Sí, de hecho, en grupos de discusiones, por supuesto, conseguimos los nuevos tipos de, bueno, los nuevos, siempre han existido, solo que ahora son más visibles. Madres lesbianas, padres gay, madres solteras, padres solteros y la figura del divorciado como tal. Por alguna razón, acuérdense que siempre estas cosas son a veces adaptarle la respuesta a lo que socialmente uno quiere escuchar, ¿no? Pero por alguna razón no vi diferencias sino a estos nuevos modelos de estilos educativos democráticos. Precisamente yo considero, porque como son más señalados, son más reprimidos, sus estilos son más democráticos. Por supuesto habría que hacer un estudio más profundo, más a fondo, para ver si hay diferencias, pero con los que yo básicamente interactué, eran abiertos, eran expresivos, aceptaban a sus hijos, sus mismas condiciones, independientemente cuál fuera, la normalizaban.
la normalizaban dentro de sus familias. Y yo pude hacer la inversa, yo pude entrevistar a los hijos, bueno, una encuesta con los niños, las niñas y los adolescentes de esos mismos padres, y sí había la consecuencia, ¿no? Se veían que eran niños respetuosos, niños que cumplían las normas, y decían, pues, mira, sí, no estamos tan mal, ¿no? A pesar de que a nivel religioso y estas cuestiones no me voy a meter aquí porque me cae, no esté muy bien dado, pero sí, se apunta hacia el estilo democrático. Alicia. Bueno, Aliet, pues mucho gusto en escuchar tu trabajo. Es un placer ahora verte desde otra perspectiva, ¿no? Ya con todo tu conocimiento y tu trabajo académico. Y la verdad, por eso te felicito. Gracias. Y agradezco que nos hagas la presentación de tu trabajo. Y sobre todo, yo más bien quería hacer una modesta aportación, porque me parece que yo soy socióloga y veo su trabajo más como profundizado en la parte del conocimiento de la familia, de la estructura de la familia, pero mi instinto sociológico me impide irme sin hablar. Y entonces yo diría, si el conocimiento profundo de las estructuras internas y de los vínculos y relaciones que se dan en la familia, pero no se puede desligar, sin duda alguna, la familia del entorno, ¿no? De este contexto que también le influye, de estos vínculos y redes que establece la familia en sus comunidades, que le van también exigiendo y determinando y posibilitando y fortaleciendo y también debilitando en otro momento las propias estructuras internas de la familia. Y pensaba yo, porque evidentemente yo trabajo con familias indígenas en entornos urbanos, y para mí es como difícil descontextualizar la estructura y la relación interna de la familia de esta estructura comunitaria, que además en lo comunitario, en los entornos urbanos de familias migrantes, pareciera que se establece como una relación que le llamamos muégano, ¿no? Que están muy pegadas las familias y entonces imitan mucho las prácticas tanto de los adultos como de los niños, y que además a veces tienen incluso hasta prácticas muy endógenas que las aíslan de estos entornos urbanos. Entonces, la familia en su contexto también se encuentra determinada y determina, pero después en su contexto un poco más amplio, igual, entonces creamos ya núcleos sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esta cadena de vinculación, familia con familia, hace colectivo, colectivo hace pues entornos sociales? Muy buena aportación. Recuerdo que estos trabajos que he hecho 4 años son con familias españolas. Claro, es muy distinto, un contexto de origen, nada que ver. Obviamente siempre se tiene que ver el contexto social. Yo podría hablar de Venezuela, que es mi país, con todas las situaciones que están ocurriendo. Las familias tienen que haber variado muchísimo. No es igual cuando yo crecía a los niños que están creciendo ahora. Por eso decía que en un momento que es que las familias han sufrido varias estructuras profundas en su forma, en sus relaciones, y creo que también la palabra la has dicho, Alicia, las observaciones. Ellos observan, independiente sea familia aborigen, familia de sectores sociales bajos, sectores sociales medios, si es que todavía existen los medios, y sectores sociales altos. Pero es muy interesante tu aportación. ¿Karina? Raquel. Hola, Ariel. Hola. Gracias. Quiero aprovechar este momento, además de reconocer la gran mujer, el ser humano que hay en ti. Gracias por ser tan humana y en todos los apoyos que nos has dado. Al menos yo puedo decirlo. La convivencia en estos 15 días contigo ha sido muy gratos. Me llevó eso. Pero también yo quisiera en tu estudio con las familias españolas y quisiera saber cuál es el estilo que más predomina según los casos que estudiaste. Gracias. Estilo democrático. El estilo democrático es el que predomina en la familia española. Gracias. Karina. Hola, pues felicitarte también. Gracias. por este estudio que nos has presentado y, bueno, en general.
Quería comentarte, hay una frase que me ha tocado leer en muchas de las escuelas de México, ahora con todos estos cambios que se han dado, donde se pide que a las familias se involucren más en los valores, en transmitir los valores a los alumnos, y esa frase dice, en la casa se enseña a respetar, a decir buenos días, buenas tardes, gracias, y en la escuela se enseña matemáticas, historia, biología. Es como una forma de decir, la educación, o sea, los alumnos deben de venir ya con los valores. En mi caso, yo soy profesora de alumnos de bachillerato y efectivamente todo esto que comentas lo veo yo reflejado tal cual en los diferentes tipos. Como profesora, a veces no podemos ser mamás, pero también creo que debe de existir un compromiso muy fuerte. En cuanto a lo que viste tú de tu investigación, ¿hay alguna parte en donde se ve reflejado qué tanto influyen los profesores en cuanto a su desenvolvimiento? Porque eso es parte de lo que traen en la familia, pero nosotros como profesores que tanto influimos, sobre todo en esta parte de la adolescencia, que ya lo comentábamos ayer, hay desarrollo neurológico, pero ¿para qué? No lo sabemos todavía. Con los adolescentes hay algo muy distinto que con niños y niñas más pequeños. Los más pequeños todavía son más dóciles, son más moldeables, los podemos llevar un poquito de la mano a lo que queremos. Con los adolescentes, yo lo siento que no es que son complicados, es que nosotros no los entendemos. ¿A qué me refiero? Yo tengo mucho tiempo trabajando con adolescentes y ellos tienen una necesidad de que les escuchen. Cuando yo consulté a los adolescentes de mi muestra, que no está reflejado en el libro, es otra parte, ellos piden que los escuchen y hay algo que es muy interesante. Yo les decía como que me dieran una última recomendación de qué le dirían a sus padres, y yo creo que no puedo decir exactamente un porcentaje, pero fue bastante alto. Estaban pidiendo que le colocaran normas y límites. Yo digo, mira, lo que menos esperaba era esa respuesta. Los adolescentes quieren que le coloquen normas y límites, porque bueno, se sienten que están siendo desprotegidos y que están haciendo lo que les parece y que no hay alguien que les guíe y los medie. Con respecto a los profesores, en este caso en España sí hay una influencia muy grande, porque como ellos ya han perdido la figura de autoridad en sus casas, buscan un segundo apoyo, un segundo familiar, una segunda persona que es mayor a mí, que yo lo puedo orientar. Lo cierto es que los profesores, lo voy a decir con propiedad, los profesores que no quieren hacer esa función de madre, porque es que no es su función, no quieren hacer esa función de madres ni padres, sino quieren cumplir sus horarios de clase, sus horas de tutoría donde el adolescente puede acercarse, ¿por qué no?, a decir la complicación que tenga, pero no quieren ir más allá, no quieren implicarse con las familias. Lamentablemente también es cierto que cada vez que yo llamaba a los AMPA o a los APA, se hacía la invitación a 150, aparecían 10. Yo creo que eso pasa en todos los casos, ¿no? 10 padres, 10 madres. Solamente en uno que hubo 25, yo estaba ese día infartada porque no sabía qué hacer con 25 padres. Porque todos querían hablar, todos querían expresarse. Yo creo que para que el sistema educativo, para que tengamos un niño con sus estilos, con sus formas de conductas adecuadas, tienen que trabajar mancomunadamente padres, los colegios con todo tu personal, no solamente profesores. Ahí tiene que implicarse personal administrativo, personal obrero, los profesores, los directores, y lo que decía un poco Alicia, la sociedad más inmediata hacia el colegio, porque resulta que es un núcleo, o sea, el niño se va a mover en ese sector, y si la sociedad tampoco se entera, los vecinos no participan, solamente se quejan de que hacen ruido, de que fuman, de que beben, pero tampoco dan soluciones. Si estas tres comunidades se unen entre las tres, sería el ideal. Así que es lo que yo pienso. ¿Ya? ¿Ya no me van a preguntar nada? Pues nada,